El enojo que Jonás, hermanos, o lo que provocó el enojo de Jonás, escucha bien, es porque Dios le había dado la oportunidad de arrepentirse a toda una ciudad. Que Jonás llegó y predicó y la gente se arrepintió. Y Jehová dijo: pues como se arrepintieron, yo no les voy a hacer daño. Lo que dije que les iba a hacer, ya no se los voy a hacer. Hoy les voy a dar vida, dijo Dios. Nínive en 40 días va a ser destruido. El mensaje de nosotros: Jesús te ama y Él quiere darte vida. A Jonás le aventó un gusano. A un hombre, para entender, le habló por una mula. A otro que no le quiso dar la gloria a Dios, los gusanos se lo comieron. Le voy a, hermanos, a presentar una idea hoy del personaje que esta historia nos cuenta. Y el personaje, hermanos, acá, el personaje humano es Jonás. Jonás. Y por cierto, profeta. Por cierto, profeta. Hombre de Dios. ¿Qué era un profeta en aquel entonces? De hoy no me pregunte, de los de ayer sí le puedo responder. Que eran los hombres por los cuales Dios hablaba a su pueblo. Eso significa un profeta en el pasado. Hombres que se guardaban, que vivían para Dios, y Dios tenía una comunicación con ellos, y ellos obedecían, y cada vez que Dios quería enviar un mensaje a su pueblo o a alguien, utilizaba a esas personas. Decimos amén. Va, listo. Partiendo de esa idea que nosotros tenemos, el personaje humano acá, el hombre en turno que Dios está usando, se llama Jonás. Y Jonás, escuche bien, creía en Dios. Creía, hermanos, en el poder, en la grandeza de Dios. Pero Jonás tenía un problema. Jonás no entendía a Dios. Jonás creía. Jonás platicaba con Dios. Jonás escuchaba a Dios. Pero Jonás no lo entendía. ¿Por qué Jonás no le entendía? Se lo voy a explicar. Dice, hermanos, el capítulo 4, que es el que voy a desarrollar. Dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo. Verso 1 del capítulo 4. Y se enojó. Jonás se enojó en extremo. Se enojó mucho. Jonás, el hombre de Dios. El enojo que Jonás, hermanos, o lo que provocó el enojo de Jonás, escucha bien, es porque Dios le había dado la oportunidad de arrepentirse a toda una ciudad, aproximadamente de 120,000 personas. Eso fue lo que a Jonás le ocasiona su enojo. Y Jonás se molesta al extremo. Porque Dios, el verso que usted y yo leímos, dice que Jonás llegó y predicó y la gente se arrepintió. Y Jehová dijo: pues como se arrepintieron, yo no les voy a hacer daño. Lo que dije que les iba a hacer, ya no se los voy a hacer. Hoy les voy a dar vida, dijo Dios. Y eso a Jonás le causó dolor, enojo. Al punto que Jonás dice: mátame a mí. No te entiendo. ¿Por qué me mandas a predicar y perdonas a la gente?
¿Por qué me mandas a que declare un juicio sobre alguien y al final te arrepientes? Mejor quítame la vida, dice Jonás. Ojalá usted no vaya a ser un religioso de esos. Y si lo es, Dios lo va a ayudar hoy esta tarde. Decimos amén. No se canse de hacer el bien. La iglesia no se puede cansar de exaltar y de poner en alto a Dios y llevarlo por diferentes lugares, que es el único medio de salvación para los seres humanos. No debemos de cansarnos. No debemos, hermanos, de rendirnos. Y si eso implica que la gente se arrepienta, la gloria sea para Dios. Y si la gente no se arrepiente, también la gloria es para Dios, porque Él fue predicado. Él fue, aleluya, exaltado por aquellos que Dios nos ha designado esa labor. Pero Jonás dice acá que se apesadumbró, verso 1. Y lloró a Jehová y dijo: oh Jehová, ¿no es esto lo que yo te decía estando aún en mi tierra? Esa frase a mí me da a entender que Jonás tuvo una plática en privado con Dios. Y Dios le está diciendo: Jonás, hijo, mira, Nínive está hundida en el pecado. La ciudad entera, hijo, está al borde de que mi ira los destruya. Pero vamos a hacer una cosa, hijo. Ve, llévales un mensaje de esperanza y diles que Nínive en 40 días va a ser destruido. Hijo, vaya y dígaselos. En la plática, no lo dice el texto, la frase que Jonás menciona: ¿no es esto lo que yo te decía estando aún en mi tierra? En otras palabras, Jonás tuvo esa plática con Dios y le dijo: Dios, pero ¿para qué me mandas, Jehová? Si tú vas a salir perdonando a esa gente, ¿para qué me mandas? ¿Para qué me estás diciendo que vaya? Si tú, con solo que esa gente levante las manos, tú ya no les vas a hacer daño. Entonces, ¿para qué voy? Por gusto voy. Jonás sabía escuchar y sabía quién era Dios, pero no lo entendía. ¿Cuántas veces nosotros hemos criticado al liderazgo, pastores, madres, hemos juzgado a padres? ¿Sabes por qué? Porque usted y yo no los entendemos. Si una madre pelea por su hijo, pelea por su familia, tendrías que entenderla, y no la vas a entender hasta que tú seas un padre, una madre de familia. Hasta que sientas el mismo dolor, hasta entonces vas a poder entender a una familia. Hay padres, hermanos, que defienden a sus hijos por malos que sean. ¿Sí o no? Líderes, hermanos, que viene uno y dice: es que ese no merece estar allí. Esa persona no. Mire cómo se comporta. Tranquilo, déjelo. No, pastor, es que no es así. Porque no lo entendemos, pero un día puede llegar a ser pastor. Y entonces vas a entender lo que es obrar como pastor. Vas a entender lo que es un pastor a su nombre. Vas a entender lo que es tener misericordia por alguien. Tener fe y esperanza en el Dios de la gloria. Que, hermanos, esperamos hasta el último momento. Porque Dios puede hacer un milagro en la persona. Y Jonás, aleluya, conocía quién era Dios, pero no lo entendía. Jonás, hermano, quizás creía o quería que Dios obrara como él. Si Jonás ni él solo, si él solo se quería: mátame. Ay, hermano, Jonás me dice eso a mí, yo le aviento que hay una piedra en la cabeza. Pero claro, se lo está diciendo a Dios. Si el pícaro de Jonás no crea que está loco. O sea, le dice: Dios, quítame la vida. No sabe que Dios es misericordioso. ¿Cómo se la va a quitar? Me hubiera dicho a mí, yo lo destripo. Que yo soy hombre. Le dice a usted, usted lo destripa.
Te lo señala y le dice: quieto, Jonás, estás obrando mal. Porque los hombres así somos. Pero Dios es diferente. Dios es diferente. Si conoces a Dios, tienes que entenderle también la capacidad de su amor. Decimos amén. La capacidad de su amor. Jonás, hermanos, se enojó con Dios, se molestó. Y dice: ¿no es esto lo que yo te decía aún estando en mi tierra? Por eso me apresuré a irme para Tarsis. En otras palabras, por eso no quise ir donde me mandaste. Porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. ¿Conocía Jonás a Dios, sí o no? Verso 2. Le leo el verso 2 nuevamente. Y le estoy leyendo la Reina Valera. Dice así: y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo te decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente. Clemente. Yo tengo en este documento acá la definición de todo lo que Jonás conoce de Dios. Acá lo tengo anotado y se lo voy a leer. Jonás le dice a Dios: yo sé que tú eres Dios clemente. ¿Sí o no? Eso dice el texto. Le leo: eres Dios clemente, que cuando se juzga a una persona o nación o se castiga, lo hace con compasión y amor. Que si Dios es clemente, aun cuando Dios castiga, lo hace con amor. Lo hace con compasión, sintiendo tu dolor, sintiendo tu angustia. Y eso lo hace a él arrepentirse del daño que ha decidido hacerte. Jonás conoce a Dios, pero le dice: ¿por qué no lo hiciste? Luego le dice la otra palabra, la número 2: eres Dios piadoso. Piadoso significa que muestra pena y compasión por las desgracias de los demás. No condena ni juzga solo por condenar y juzgar. Y el amor de una madre se parece al de Dios. Allá en mi tierra, aquí no, porque pues yo no conozco mayor cosa acá. Le voy a decir algo. Por ejemplo, en nuestras tierras, nuestros cantones, allá se daba, hermanos, que los muchachos a temprana hora andaban robando por necesidad. Se robaban cualquier cosa. Se iban, hermanos, allá a una fiesta, ya se ponían pero hasta las chanclas, niños de 12, 14, 15 años. Allá en mi tierra, no sé en la suya. Y llegaban, hermanos, los niños se los llegaban a los tatas, pero bien quebrados, bien mal. Las hijas, hermanos, se las embarazaban 12, 13, 14 años, 15 años, allá eran mamás ya. Y ese era el estilo de vida de allá de mi cantón, voy a hablarle. Y los padres, cuando llegaba el hijo borracho, hermanos, el niño borracho, decían: no, es que mi hijo no es así, decía ella. Es que fulano se lo llevó y él me lo engañó. Los hermanos, los padres nunca daban por terminado a sus hijos.
siempre trataban de librarlo. Siempre trataban de sacarlo absuelto, que el culpable no era él, es que alguien lo había engañado. Es que como ese hombre tiene 20 años, mi hija tiene 13 años, ese hombre es 7 años mayor, tuvo que verme engañado a mi niña, decían las madres. Aunque sus hijas o alguien haya deseado eso, pero el padre, la madre siempre quiere sacar, hermano, en libertad a sus hijos y dejarlos absueltos de toda culpa. Decimos amén. No sé si hay algún padre que me pueda entender eso. Lo mismo es Dios, aleluya. Aunque el diablo llegue a acusarte y te diga, fulano no tiene esperanza, el Dios del cielo se levanta y dice, yo morí por él, yo morí en la cruz por él, y a mí nadie me quitará la idea que yo puedo darle vida a aquel que viene a mí. Decimos amén la iglesia. Ese es el Dios de la gloria. Y Jonás no lo conocía. Conocía Jonás los atributos de Dios, pero Jonás no los aceptaba. Jonás quería, hermanos, que Nínive le cayeran tanques del cielo, le cayeran piedras, le cayera de todo para destruirlo en un abrir y cerrar de ojos. Esa era la visión de Jonás. Pero Dios dice no. No, no, no. No es así, Jonás. No es así. Y Dios es un Dios bueno. Yo te careo y te digo, sí. Lo que tú hiciste, ¿crees que no merece que yo te hubiera dejado en lo profundo del mar? Lo que tú desobedeciste a mi palabra, ¿no merece que yo te hubiera dejado en el vientre de ese pez allá en lo más profundo del mar? Si tú piensas así, tampoco tú tendrías esperanza. Dios no se lo dice a Jonás, yo se lo hubiera dicho. Se lo merecía también, porque desobedeció el mandato de Dios. Decimos amén, iglesia. Dale un aplauso al Señor. Muchas veces creemos en Dios, mas no entendemos su amor. Número 3, eres Dios tardo en enojarte, lento para enojarte. Tardo. Que Dios no es como usted y yo, hermano. Dios es diferente. Dios no es como Jonás lo presenta. Jonás, hermano, cuando mira que Dios se arrepiente, dice, quítame la vida. Impulsivo. Dios no. Dios analiza las cosas. Dios es un Dios de oportunidades. ¿Alguien puede decir amén? Dios es un Dios de oportunidades. Que Dios es lento. Si Dios tiene que caminar en dirección de ir a hacerle daño a alguien, Dios pega un paso y se queda pensando, ¿será que voy o no voy? Aleluya. Y luego pega otro paso y dice, no, algo puede suceder. Hermano, Dios no corre detrás, aleluya, del pecador para destruirlo. Dios lo llama con brazos de amor a su nombre, iglesia. Eso, hay que entender el amor de Dios. No solamente hay que conocer su grandeza y su poder, sino hay que entender su amor. Porque el amor es el que cuesta entender. ¿Cuántas veces como padres o nuestros padres, nosotros como hijos, los viejos, nuestros padres nos dijeron, hijo, eso no te conviene. Hijo, mire ese hombre. Hija, mire ese muchacho. Mire esa muchacha. Mire ese empleo. Mire ese amigo. ¿Cuántas veces nuestros padres nos dijeron eso? Y nosotros ciegos caminando para el frente. Ciegos caminando. ¿Y sabes por qué? Porque estábamos enamorados. Estábamos enamorados.
Si tan solo los padres entendiéramos a los hijos, nos diéramos cuenta, hermano, aleluya, que lo que cargan ellos en su corazón es algo de nobleza. Y eso implica mucho delante de la gloria misma y delante del Dios Todopoderoso. No sé si me entendió eso. Cuando hay, hermano, nobleza en el corazón, si tu hijo sufre por amor, apóyalo. Si tu hijo sufre por amistades, apóyalo y dile: hijo, yo pasé por lo mismo, yo tuve amistades. Sabes, hermano, que uno de mis hijos vive lo que yo viví cuando era joven. Yo dejaba mi casa, dejaba todo por irme con los amigos. Yo me iba a oír música sin tomar todo un día a una casa, encerrados allí todos, 4 o 5 locos. Sin droga, sin nada, solo por estar oyendo música. Los 5, 3, 4 mejores amigos. Cuando llegaba a la casa me pegaban unas leñaciadas. Porque muchas veces no entendemos el amor que muchas veces cargamos en el corazón. Jonás no cargaba amor, Jonás cargaba rencor, cargaba odio. Y él quería ver la desgracia, quería ver destripada a la gente de Nínive. Ojalá no vaya a haber un evangélico acá que esté cansado de predicar el evangelio y diga: es que esa familia la va a pagar. Esa familia, cuidado, porque lo que tú deseas para otro se te puede revocar a ti. Mejor alaba a Dios y dile: Dios misericordia, Dios misericordia, Dios del cielo, mire ese hijo, por malo y rebelde que sea, no importa quién sea el padre, hay un Dios maravilloso que también lo ama, igual que al hijo que se porta bien. A su nombre, iglesia. Dale un aplauso a Dios porque Él es bueno. A su nombre. A su nombre, iglesia. Quiero, hermanos, llegar rapidito a esto. Y dice que porque sabía yo que tú eres Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia. Eres Dios grande en misericordia, que le duele el sufrimiento de las personas y les perdona sus pecados. El Dios de nosotros es un Dios lleno de misericordia. Yo no sé cómo Dios tiene misericordia de esta gente. Entiende a Dios que Dios lo hace por amor, porque su misericordia traspasa cualquier límite, cualquier ofensa. La misericordia de Dios es como una coraza, que por mucho que lo hayamos ofendido, Dios tiene misericordia para el pecador. Si la tuvo con nosotros, si lo tuvo con nosotros, que lo negábamos, que nos alejábamos de Él, nos llamaban y nos alejábamos, y Dios tuvo misericordia de nosotros. Dígame si no. Y que te arrepientes del mal. Te arrepientes del mal. Eres Dios que te arrepientes del mal. Tu gran amor no te deja hacer mal. No te deja hacer mal a la primera, sino que Dios da oportunidades por si la gente se arrepiente. Esa tiene que ser la óptica tuya. Esto lo conocemos de Dios. Esto tiene que estar en mí. Tiene que estar en nosotros. Pero es que esta gente le va a ir mal. Yo la invito a la iglesia. Yo la invito, le digo esto, le digo lo otro. Lo quiero llevar a la célula. Ya me cansé, ya me cansé. Dios no se cansa. Dios sigue obrando. Dios sigue trabajando. Dios sigue obrando a su nombre. Y si Dios no se cansa, si Dios sigue esperando a esa persona, tú y yo deberíamos de entender ese amor que Dios tiene también. Jonás conocía muchas cosas de Dios, mas no entendía el amor de Dios. Pero Dios lo hace entender. Dios lo hizo entender. ¿Y cómo lo hace entender Dios?
con un animalito, con un gusanito lo hizo entender. Con un gusano. Lo que conocemos la historia, un gusanito insignificante. Y dijo Dios: ahora, perverso, ya vas a ver, te voy a hacer que entiendas. Y Jonás, cuando Dios se arrepintió, salió bravo. Sí, como cuando usted sale de la iglesia bravo, que me han exhortado. No. Yo venía a otra cosa. Salió bravo Jonás. Se fue y se puso en un bordo allá, en un cerro. Sembró unos 4 palos y se sentó allí debajo de él. Aquí me voy a quedar, voy a ver qué hace Jehová con ese montón de gente mala. Y Dios dice: ahorita te voy a probar, hijo, ahorita te voy a enderezar. Mire la misericordia de Dios. A mí me hace Jonás eso. Yo a Jonás lo tuviera todavía en disciplina. Todavía lo tuviera en disciplina y le hubiera puesto otros 2000 años más. Mire Dios, hermanos, semejante falta que Jonás se avienta. Dios le dice: ahorita te voy a educar, hijo, te voy a enseñar. Hizo que naciera un bejuco, un árbol, no es árbol, es un bejuco. Calabacera, en mi idea es un bejuco que nace. Y de un momento a otro, hermano, se enredó en los palos que él había puesto y le dio sombra. Y Jonás bien contento, aleluya, bendito Dios, tengo ahora sombra, tengo ahora bajo de donde estar y el sol no me va a causar molestia. Y Jonás bien contento con aquel árbol, aquel bejuco que había echado muchas hojas y lo amparaba del sol. Y Dios dice: gusanito, ven. Parece un gusanito por allí. Parece un gusanito. Porque a Dios todo mundo le obedece. Para usted, el viento no tiene oídos, pero los tiene. Para nosotros el mar no oye, pero a Dios sí lo oye. Porque Dios ha puesto quieto al mar. Le dice: mar, enmudece, y el mar se calla. Si el único bocón que no escucha a Dios ni obedece es el ser humano. El hombre es el más perverso de la creación. El viento, el Señor le dice: quieto. Le dijo a Jonás: ve y predica. Agarró un boleto y se fue para sentido contrario. Se fue al revés. Lo mandaron para el sur, él agarra para el norte. Allá Dios, a saber cómo le hizo, a ver qué lenguaje es el que habla Dios, hermano. Pero le dijo a un animal, a un pez, le dijo: ve y atájame ese tipo, te lo tragas y ahí me lo tienes, me lo apretas por dentro, me lo Decimos amén, iglesia. Y Jonás estaba bien tranquilo, contento, esperando el daño que Dios le iba a hacer a Nínive. Eso es lo que él estaba esperando. Y Dios, hermano, le dice al gusanito: ven. Y le dice: ¿ves ese tronco? Sí. Acércate y córtalo. Y el gusanito comenzó a trabajar. Comenzó a trabajar. Comenzó a cortar. Comenzó a cortar. Toda la noche pasó el animalito mascando, mordiendo el bejuquito. En la mañana amaneció cortado, no cortado. Las hojas todavía se sentían que estaban. Y Dios dice: vientos vengan, soplen con todo. Y un viento recio y caliente, que el perverso de Jonás se sentía que se moría. El sol lo quemaba. El sol lo estaba triturando y comienza a ver y dice: ¿qué pasó con mis hojas? ¿Qué pasó con mi árbol? Y le dice Dios: ¿te enojas porque yo voy a salvar a Nínive?
hasta la muerte, le dice. Me enojo. ¿Te enojas por esa calabacera? Sí, me enojo. Mira tú el enojo que tienes, le dijo Jonás. Le dijo Dios. Mira el amor que tú le has puesto a eso que tú no has hecho nada. Escuche bien esto. No has hecho nada para obtener eso. Y usted y yo tenemos cosas que no hemos hecho nada, sino que son regalos del Dios Todopoderoso. ¿Te enojas por algo que tú no has hecho nada? ¿Te enojas? Sí, me enojo. ¿Cuánto macho Jonás? Le dijo. No voy a tener piedad de ese montón de gente, que son alrededor de 20,000 personas, que yo las he creado. Y si se van o se mueren, a mí me dolerá todo mi corazón, Jonás. Decimos amén, iglesia. Y Jonás tuvo que entender, y allí termina la historia. Y no se sabe más de Jonás. No se sabe más de Jonás. Pero el gusanito, Dios lo usó para hacerle entender a Jonás, o quitarle algo que Jonás creía que era de su propiedad. Decimos amén. ¿Qué vamos a aprender de esta historia entonces? Los músicos se vienen. ¿Qué vamos a aprender de esta historia? ¿Qué tienes? ¿Qué posees que tú no has hecho la mayor cosa? ¿Qué tienes en tu vida? ¿Qué tienes? ¿Qué es lo que tú has recibido de Dios? Dios le dio una lección a Jonás por medio de ese gusanito. Y Jonás salió entendiendo y dijo: es que Dios es un Dios clemente. Y ahora no solo sé que Dios es clemente, sino que ahora entiendo su plan. Así como Nínive, hay un montón de gente allá afuera, familias enteras, ciudades enteras, hogares viviendo, sufriendo, jóvenes, niños, sufriendo, hermanos, porque cristianos como Jonás no tenemos misericordia. No hemos entendido el amor de Dios. No le robes la oportunidad, o no le pongamos obstáculos a Dios para que Él muestre su amor para con los pecadores. Bríndale tu amistad a aquel que la necesita. Y cuando le hables de Jesús, háblale con amor. Dile: yo sufría como tú estás sufriendo hoy. Yo pasé por momentos difíciles como lo que tú estás pasando hoy. Pero yo quiero decirte que Dios me amó. Yo soy el reflejo del amor de Dios, y Dios puede mostrar tu amor en su vida también. Por lo tanto, te traigo un mensaje no de muerte, sino de vida. Gloria a Dios, porque Nínive fue inteligente, pero el mensaje de Nínive, de Jonás, no era un mensaje agradable. Nínive en 40 días va a ser destruido. El mensaje de nosotros: Jesús te ama y Él quiere darte vida. Ese sería el mensaje de hoy. Y no nos cansemos de hacer el bien. A Jonás le aventó un gusano. A un hombre, para entender, le habló por una mula. A otro que no le quiso dar la gloria a Dios, los gusanos se lo comieron. A Jonás un gusanito lo ayudó a entender
a un hombre que no quiso darle la gloria a Dios, inmediatamente fue consumido por gusanos. Decimos amén. Tú y yo decidimos qué hacer los que conocemos a Dios. Tú y yo sabemos qué hacer. Hoy Dios no está usando un gusanito, está usando su palabra, una ilustración, para que tú y yo entendamos el amor y el proyecto de Dios. Dios sigue amando a los pecadores como te ama a ti. No me escuchó. No me escuchó. Dios sigue amando a los pecadores como te ama a ti, que tú eres santo. Dios sigue amando a los pecadores. Dios sigue amando al adúltero. Dios sigue amando al borracho, aunque tú y yo no lo seamos. Dios nos sigue amando por igual. El amor de Dios sigue en vigencia. Para aquel que usa drogas, cuenta con el amor de Dios. Para aquel que se arrodilla por las mañanas, que adora a Dios por la tarde, cuenta con el amor de Dios. Aquella mujer, aleluya, aquel hombre que ofende a Dios con sus hechos, cuenta con el amor de Dios. Contamos con el amor de Dios. La historia de Jonás me gusta, porque Dios no tuvo que quitarse el cincho, la correa, para castigar a Jonás, sino que lo hizo con toda la benevolencia divina. Y mejor, Dios prepara algo para hacerlo entender. Otros no han tenido esa oportunidad. Algo otros, como Sansón, los hizo que pasaran por diferentes problemas. Aprovechemos el amor y la bondad de Dios. No sé si me estás entendiendo. Aprovechemos la gracia de Dios que todavía tenemos. Entendamos el plan divino del cielo, que Él, aleluya, ama a los pecadores. Aunque el diablo nos susurre que son merecedores del castigo de Dios, por el otro lado el Espíritu Santo te dirá: hay alguien que murió y yo lo voy a ayudar. Solo predícale. Yo me encargo de meterme a su corazón. Yo me encargo de llegar a su ser. Yo me encargo, dice el Espíritu de Dios, para meterme en su corazón. Porque ese es el trabajo del Espíritu Santo. El tuyo y el mío es de predicar la gracia bendita de Dios. Yo quisiera que nos pusiéramos de pie y le dijera: